todo se transforma. Cultura, en la definición más básica del diccionario, son todas aquellas manifestaciones, costumbres, creencias, prácticas, códigos y rituales que caracterizan a una sociedad o a un grupo determinado. Cada grupo tiene una forma de habitar el mundo, su propia cultura sin la etiqueta elitista de que solamente pueda tenerla quien goza de una posición social de privilegio, educación y dinero. Narcocultura, en esta misma línea, es el peculiar estilo que rodea a los narcotraficantes, sean estos capos, los jefes, traquetos, mandos medios, sicarios, gatilleros, buchonas, mujeres vinculadas a ellos o distribuidores. Un conjunto de prácticas y ritos que los ha vuelto identificables son los funerales con bandas y disparo al aire, las tumbas fastuosas, la devoción hacia imágenes paganas y una estética narcoestética muy particular que incluye pulseras, cadenas de oro, camionetas enormes y vestimenta de marcas exclusivas. La narcocultura son los hábitos, las normas y los códigos que surgen y comparten los grupos delictivos. Es una visión del mundo particular que implica un sistema de creencias, valores, antivalores, usos y costumbres. Y vamos a entrar sobre aquello con la autora de este libro fascinante e inquietante, también Narcocultura, Masculinidad Precaria, Violencia y Espectáculo, de Ainhoa Vázquez Mejía, que me acompaña acá en el estudio. Ainhoa, ¿cómo estás? Hola, Antonella, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo muy fascinada, de hecho, cuando de Planeta me mandaron tu libro, inmediatamente dije, wow, aquí hay muchas cosas que me interesan. Por supuesto, los estudios de representación y masculinidad es algo de lo que yo vengo pensando hace un rato, pero también el tema de, con toda esta tensión que hubo respecto al Festival de Viña, ¿no? Y Peso Pluma y nuestro amigo Mayola ahí haciendo algunos comentarios que generaron toda una reflexión respecto a la representación del mundo narco en la cultura pop, diríamos, ¿no? En este caso en la música, pero también podemos verlo en las series, etcétera. Y tú haces una distinción al respecto entre la narcocultura, las narconarrativas y hay otra... Y las narcoficciones. Y las narcoficciones. Pero antes de ir a hacer esas distancias que me parece que son súper importantes, Ainhoa, tú hiciste parte de esta investigación en México. Cuéntanos respecto a tu interés, que fue lo que en ti gatilla, interesante palabra para hablar de esto, ¿no? Querer meterte en este tema. Yo trabajaba temas de feminicidio al principio, originalmente. ¿Tienes un libro sobre eso? Tengo un libro sobre eso, que se llama Feminicidio en Chile, y lo trabajaba en la ficción, principalmente. Pero en mi interés por trabajar este tema, y viviendo en México, me fui a Ciudad Juárez un rato. Entonces ahí me di cuenta que estaba súper vinculado el narcotráfico con el feminicidio, y que no podíamos hablar de feminicidio en Ciudad Juárez si no hablábamos del narcotráfico y de la narcocultura que había detrás de estos crímenes contra las mujeres, y que se manifestaba, por ejemplo, en las marcas que dejaban en los cuerpos de las mujeres cuando las asesinaban. Entonces estaba muy vinculado también el tema de la masculinidad, porque no eran mensajes para nosotros como público, ¿no? Para como gente normal. Eran mensajes que se dejaban entre ellos como cárteles en el cuerpo de las mujeres cuando las asesinaban. Entonces ahí ya teníamos una narcocultura que estaba muy vinculada con el feminicidio y con la masculinidad. Entonces eso fue lo que me empezó como a llevar a empezar estas reflexiones. Viviendo en México era un poco inevitable empezar a trabajar este tema, y en eso derivó el tema de la narcocultura y del narcotráfico. Además que es fundamental, y yo creo que ahí todavía hay deudas y hay mucho por hacer, que para pensar en femicidios, ¿no? O en feminicidios, como dicen algunas investigadoras, ¿cierto? Asociando la idea de los feminicidios a los genocidios, a que se mata a un grupo específico de la población por las características de esta población, en este caso por ser mujeres. También hay que pensar en las representaciones y hay que pensar en la violencia masculina, de dónde viene, porque es como a las mujeres nos matan hombres, ¿no? Entonces, decir, ok, ya, pero ¿qué está pasando con esos hombres que consideran apropiado andar matando mujeres? Y eso es un poco entre las muchas preguntas que aparecen acá. Detengámonos en esta definición que tú haces, que me pareció fascinante, entre narcocultura, narconarrativa y narcoficciones. Sí, creo que tenemos una confusión en general respecto a estos términos, y muchas veces yo misma
tengo un libro anterior que le puse narcocultura de norte a sur, pero en realidad no es narcocultura, estoy hablando de ficciones. Entonces, en el camino, también en este camino a esta investigación, yo llevo más de 10 años trabajando este tema, me empecé a dar cuenta que teníamos una confusión respecto a los términos y por eso se generan este tipo de confusiones como, por ejemplo, lo que pasó con el debate con Mayol, Claro. ¿no? Que pensamos que la narcocultura es exactamente lo mismo que las narcoficciones y no, son cosas completamente distintas. La narcocultura es lo que hacen los narcotraficantes para ellos mismos, es su modo de relacionarse entre ellos, y las narcoficciones, en cambio, son lo que hace alguien creativo, con mayor o menor fidelidad, digamos, a la representación real, pero que hay un artificio estético detrás de esto, ¿no? Y por lo tanto es una ficción que se genera sobre la narcocultura, pero que está hecho por gente que no tiene que ver con la narcocultura, por gente que no son narcotraficantes, y está dirigido a nosotros como público que tampoco somos narcotraficantes. Entonces, Ahora, igual ahí hay un, y quizás entra ahí en el espacio de la narconarrativa, ¿no? Hay una tensión entre una cosa y otra, porque, por ejemplo, en el caso de Peso Pluma, y tú lo dices en el libro, él ha reconocido que le han pagado carteles para hacer música. Entonces, es como, igual está adentro, aunque no sea un traficante, aunque él no sea un criminal, él ha aceptado trabajo de parte de criminales para celebrar ese estilo de vida. Hay un link ahí que es interesante, ¿no? Y hay otro link que a mí me parece más inquietante aún, y que tú hablas en este libro de que básicamente los jóvenes se sienten seducidos por la vida criminal, por este tipo de vida criminal y por esta estética, por dos razones que a mí me parecen súper interesantes. Una tiene que ver con la falta de posibilidades reales frente a desarrollo, frente a la precariedad en la que viven. También la soledad, o sea, la posibilidad de ser parte de algo, de ser parte de una tribu, ser parte de una hermandad. Y ahí entonces la construcción, entonces como ya, si mi vida va a ser corta, por último que sea gozosa y poderosa, de alguna manera, ¿no? Y la construcción de imaginarios respecto a eso, yo creo que también magnifica y hace más atractiva esta vida porque, claro, dicen, bueno, igual está bueno, ¿no? Parece que así como sexo, drogas y en este caso trap o reggaetón puede ser súper atractivos también, incluso para jóvenes que quizás no lo estaban pensando. claro. Sí, el caso de la música me parece que entraría dentro de la otra clasificación que yo hago, que son las narconarrativas, porque las narconarrativas son cosas que están sustentadas en la realidad, que no necesariamente son alegoría o apología al narco. Por ejemplo, yo sí defino mi libro como una narconarrativa, porque Claro. es algo que está explicando o tratando de encontrar razones, pero sobre la base de la realidad, sobre el narcotráfico, sin que yo, por supuesto, pertenezca al narcotráfico, sin que lo lea gente que tenga que ver con el narcotráfico, ¿no? O sea, y en ese caso de Peso Pluma, también lo que él hace con las canciones que le han pagado para que escriba son canciones que de alguna manera cuentan una hazaña, o cuentan una historia, o cuentan un personaje. Que nosotros lo interpretamos, por supuesto, como una alabanza o una apología al narco. Claro. Pero en realidad no necesariamente lo son. O sea, por ejemplo, el narcocorrido original hacía esto de contar una historia, ¿no? Eran como crónicas de la época que contaban un hecho que había ocurrido respecto al narcotráfico, ¿no? Que tenía vinculación con el narcotráfico. Y es un poco lo mismo que hace Peso Pluma con las canciones que le han pagado. Pero Entonces, y yo estoy citándote a ti, ¿no? En lo que yo aprendí leyendo tu libro es que la diferencia, por ejemplo, de los primeros narcocorridos es que tenían una idea pedagogizante. mucho ¿no? más moralista, claro. Claro, entonces que cantaba él que había sido narco llorando desde la cárcel diciendo mira todo lo que perdí por ir por esta vida atrás de crimen, que no es lo mismo que lo que vemos en el trap hoy día, que es más bien celebratorio. Exactamente, sí. Hay mucha diferencia en ese sentido. Y de hecho, yo lo que siempre como que pienso es que las canciones en particular tendríamos que ir prácticamente una por una, determinando qué es lo que son, ¿no? Si es que es narcoficción o si es narco. Por ejemplo, en México está muy de moda los corridos alucines, que son gente que alucina ser narco, que va un poco relacionado con lo también que me estabas diciendo. Pero que es plenamente ficción, ¿no? Y que sí tiene efectivamente una cierta apología a esta ficción, ¿no? Hace una apología de este modo de vida. Claro, y estoy pensando también en algo que también está hace como la tercera parte del libro, ¿no? Que es la parte gloriosa, es la parte seductora de este estilo de vida, la que aparece en estos imaginarios, ¿no? Tanto en las canciones como en las series o en las películas, y no el dolor. Nos vemos a los narcos en su lógica
no solamente en las consecuencias de sus crímenes, porque uno decía, bueno, la violencia es parte del negocio y ahí también incluso está celebrada, ¿no? Sino también en las angustias que producen lo que a ti te interesa analizar en este libro, que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con ser un varón precario. Me gusta mucho esa definición que tú trabajas ahí, que viene de Teresa Valdés y otras investigadores, ¿no? Que es la idea de yo tengo que estar todo el tiempo performando. Exacto. Sí, yo lo que creo es que, por ejemplo, las narcoseries, al contrario de la música, sí muestran esa parte. O sea, por eso yo tengo un libro anterior que es una defensa a las narcoseries, porque muestran esa parte, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver unos pocos capítulos o ver los primeros capítulos. Yo no he visto muchas, así que sería como... El Patrón del Mal, El Señor de los Cielos, las primeras temporadas, ahora ya se nos fue de las manos, pero las primeras temporadas, o no sé, hay un montón, Falsa Identidad, El Dandy... Tenemos millones porque de ahí también, pero yo siento que ahí también hay una tensión, Ainhoa, porque yo estuve en la Comuna 13 en Medellín. Ajá, sí. Y es muy impactante. La Comuna 13 de Medellín fue a principios de los 90 el lugar más peligroso del mundo, porque era el lugar más peligroso de la ciudad más peligrosa del mundo. Sí, sí. En los 90 en el tiempo de Escobar. Y claro, se hizo una intervención muy interesante a principios de los 2000 ahí, trabajando con las comunidades, trabajando desde la cultura, pero no solamente desde la cultura, sino también desde la lógica de cómo se construye y cómo se vincula a la ciudad. Y hoy día es muy interesante, pasó de ser el lugar más peligroso, la ciudad más peligrosa, a uno de los centros turísticos de Colombia. Sí. Comuna 13, es alucinante. Pero una cosa que a mí me friquea también es que la cara de Pablo Escobar está en todas partes. Claro. Y que está lleno de gringos que van y se compran poleras de Pablo Escobar, ¿cierto? Y que también hay una cosa celebratoria. Y según muchos de mis amigos y amigas colombianos, para ellos es un dolor que haya esta exacerbación de alguien que hizo tanto daño al país, ¿no? Claro, es que es súper difícil el tema justamente por eso, ¿no? Porque es una cosa súper dual. Estamos hablando de que estos sujetos se sienten a sí mismos Robin Hood, son personas que manejan una gobernanza criminal, o sea que ellos son, sí, reemplazan al Estado en muchos aspectos. Entonces también la gente los ve como los vecinos generosos, los ve como las personas que los ayudan, y las otras personas que no estamos involucrados, que no vivimos en las comunas, que no vivimos en Medellín o que no vivimos como en esa parte de donde Pablo Escobar ha hecho cosas, claro que vemos toda la parte del sufrimiento, ¿no? No, pero también, digamos, o sea, cuando uno va a los lugares en donde están marcadas la cantidad de muertes. No, es impresionante, sí, súper. Y lo mismo que pasa con el Chapo Guzmán también, exactamente lo mismo. Cuando el Chapo lo detuvieron, la misma gente de Sinaloa, del lugar donde es él, hicieron marchas para evitar o tratar de impedir la extradición, o sea, porque los tipos saben hacerla. Pero pero tú también hablas en el libro, y les recuerdo que conversamos con Ainhoa Vázquez Mejía, y como ven, el libro es fascinante por muchas razones: Narcocultura, masculinidad precaria, violencia y espectáculo se llama. También habla en el libro que esa generación, la que estamos nombrando ahora, ¿cierto? Escobar, Chapo Guzmán y otros, tenían otra manera de performar su masculinidad y su liderazgo. Exacto. Hablemos de ese cambio. Era una masculinidad mucho más paternalista. Por eso genera esta, de alguna manera, vínculo con la gente, ¿no? Que la gente sí les tenía cierto afecto y cariño. Porque llegan donde no llegó el Estado. Exactamente, por eso hablamos como en este caso de gobernanza criminal, ¿no? O sea, ellos llegaban donde no llega el Estado, cumplían roles que el Estado no estaba cumpliendo. Pasa en las poblaciones en Chile, pasa en Brasil, en las favelas. Sí, yo creo, pero ¿sabes qué? Yo creo que una de las diferencias con Chile justamente es que no tenemos una gobernanza criminal. Esa es mi teoría, ¿no? O sea, yo creo que en este caso, si tú conversas con cualquier vecino de alguien que esté vinculado con el narco, no los quieren. No se ganan la confianza de la gente. Porque no están haciendo cosas por la comunidad. No hacen cosas por la comunidad. No están reemplazando al Estado, simplemente los están amedrentando, los violentan constantemente, y no hay una... O sea, ese es el cambio también. Claro, pues la performática de la masculinidad es distinta, ¿no? Completamente diferente. Tú dices en el libro que gente como Escobar y el Chapo Guzmán lo que hacían era
tratar de pasar por buenos ciudadanos. Exacto. Y por benefactores. Compraban a la gente de alguna manera, compraban la confianza y se aseguraban que la gente los protegiera. Muchos de ellos, no en los casos más emblemáticos como Pablo Escobar o el Chapo, pero sí muchos otros narcotraficantes de rango medio, la gente los escondía en sus propias casas, ¿no? Porque eran gente que la gente los quería. De ¿Y una qué u otra cambió? manera. Porque ¿cómo pasamos a estos chicos muy jóvenes? Muy jóvenes. Que vemos performar, ¿no? Y tú marcas ahí el hito, ¿cierto? En el 2020 con este video donde se deja esta corona de flores ahí. Y empieza a aparecer entonces otro tipo de masculinidad, un espectáculo que está hecho para darse mensajes entre ellos, pero también para nuestra observanza. Entonces, Sí. hablemos de este cambio y sobre todo de cómo habla de esta masculinidad precaria, esta identidad que se está tratando de crear. Sí, creo que tiene que ver justamente con los cambios respecto al género en general. O sea, hay claramente una crisis del ideal de masculinidad hegemónica, pero ese cambio que ha sido social no necesariamente ha sido interior, no ha sido identitario. Entonces muchos de estos jóvenes lo que quieren es mostrar que son súper machos, ¿no? Y por eso han perdido también todos los códigos que existían antes en el mundo del AMPA. No solamente hablemos del narcotráfico, ¿no? O sea, pensemos en los ladrones tradicionales chilenos. También había un cierto respeto hacia ellos porque no se metían con la gente, Claro. porque ayudaban, ¿no? No solamente porque estamos podían hablando del pegarse narcotráfico. lanzazo en el centro, pero no iban a asaltar el A la negocio de la gente, esquina. Exactamente. Y acá en este cambio, ellos necesitan, ya desde los ritos iniciáticos que utilizan para entrar al mundo del narco, hasta el hecho de estarse probando constantemente que son parte de esto y que merecen ser parte porque son lo suficientemente machos para seguir involucrados ahí, es cuando empiezan a performar esta masculinidad y que lo lleva a un terreno sumamente violento, donde ya no hay ningún tipo de código y donde no tienen ningún problema tampoco en asesinar o meterse de todas las formas posibles y violentas con la gente, con la misma comunidad. Ahora, lo interesante, y no voy a alcanzar a entrar ahí, es la tercera parte del libro, en donde están, de alguna manera, las fracturas. Las fracturas, de sí. esta masculinidad, ¿no? Dejemos ahí los titulares para que la gente se entusiasme, sin duda, a leer el libro. Yo, de verdad, les digo, además, porque es evidente que esto es parte de una investigación doctoral, es una investigación académica, se nota por el trabajo de fuente, etcétera, pero el libro es fascinante de leer. O sea, de verdad es muy entretenido de leer y es muy accesible. Quiero que la gente lo pueda entender porque, por supuesto, estamos preocupados. Claro. De qué diablo está pasando en nuestra sociedad. Y comparamos mucho. A mí eso es lo que me preocupaba más del libro. Una de las cosas, de las intenciones que tuve para escribir el libro era esta relación que siempre estamos haciendo con México cuando son cosas distintas todavía y esperemos que siga así, ¿no? Entonces, bueno, y el tema de la fractura, a mí mi caso favorito es el de Amanda Wassaf, que fue, o sea, que eso, parecía que no entendemos el contexto, nos perdemos mucho de la historia del narcotráfico y creemos que esto es algo que surgió hoy, ¿no? O hace muy poquito. Y en realidad nosotros como chilenos, como país, tenemos una historia de narcotráfico, incluso fuimos el primer cártel latinoamericano. Antes que los cubanos, que los colombianos y que los mexicanos, fuimos los chilenos. Y fue liderado por una mujer, que es Amanda Wassaf. Entonces, eso a mí me parece que es una historia completamente fascinante que la hemos perdido, que hay muy poca investigación al respecto. Hay que hacer, o sea, es un libro entero que hay que hacer sobre Amanda Wassaf. Y justamente estas mujeres, o sea, que están también vinculadas al mundo del narcotráfico, y que de repente reproducen esta misma lógica del macho en precario, sí, ¿no? O sea, se masculinizan para involucrarse en este mundo, o también al contrario. Por ejemplo, Amanda Wassaf lo que hizo fue apropiarse del estereotipo de género. Maternar. Y ella era una señora muy elegante, ¿no? O sea, como nadie se imaginaba que ella era la dueña, o sea, o la líder de un supercártel. Claro, y además desde un lugar más maternal, ¿cierto? Desde ese otro tipo de liderazgo. Además que ahí está el tema de la religión también. La religión, que también es sumamente importante, que lo hemos visto ahora, o sea, que lo estamos conversando a propósito, por ejemplo, de los trinitarios, o del mismo Tren de Aragua, cómo se vinculan con la religión, con la santería, con la magia negra, con... Bueno, el tema satánicos. es fascinante. O sea, si fuera solo relato, ya es muy fascinante, uno diría, ¿no? Lamentablemente no es solo relato, es algo que está pasando y yo creo que como sociedad necesitamos tener más información y, menos mal, hay investigadores como Ainhoa Vázquez Mejías y todos los que vinieron antes de ella, que ya lo citan en el libro. Eso también me parece muy generoso para quienes quieran poder adentrarse un poco más en este tema, pero por supuesto a mí que me interesa lo de la masculinidad, el libro es súper interesante. Masculinidad precaria, violencia y espectáculo, narcocultura, libro editado por Paidós. Planeta, se me fue volando el
el tiempo. Tenemos que irnos a la pausa. Muchas gracias, Muchas Ainhoa, por gracias. venir. Muchas gracias. Ya regresamos.